Muy bienvenido, mis amados. Les doy la bienvenida a este medio por el cual seguimos compartiendo la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Bien, mis amados hermanos, hoy es domingo de Pascua, domingo de resurrección, y en este día pues es un día muy importante para el pueblo de Dios, en el cual recordamos y conmemoramos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, mis hermanos, precisamente con ese tema vamos a compartir el mensaje para este día. Y voy a invitar después a que ustedes puedan abrir y buscar en sus Biblias en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, verso 1 al 10. Si ya lo tienen, entonces, mis hermanos, podemos dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasado el día del reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces, ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Oremos. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, te damos las gracias por tu palabra que hemos leído, y también, Señor, te damos las gracias por permitirnos acercarnos a ti, y lo hacemos, amado Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, amado Dios, por la vida que nos confieres. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos das a cada uno de nosotros. Y gracias también, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Querido Dios, en este día ruego y suplico la presencia de tu Espíritu Santo para que ella, Señor, sea quien nos hable y utilice mis labios, mi mente y mi corazón, Señor, para que tu palabra sea predicada conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, por todo esto te lo pido en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, como acabamos de leer este pasaje interesante, quizás como manera de introducción quisiera enfocarme un poquito y podamos buscar en el Evangelio en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, y allí podamos ver en el verso 14 en adelante, podríamos ver ahí el significado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15, verso 14, nos dice el Señor así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó,
vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo, resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Mis queridos hermanos y amigos que nos ven a través de este medio, la resurrección del Señor Jesucristo es la doctrina fundamental de todo el cristianismo. Como bien dice aquí el apóstol Pablo claramente, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. No tiene sentido nuestra predicación. Y todos nosotros seríamos hallados como falsos profetas, falsos predicadores. No tendría sentido la vida cristiana si Cristo no hubiera resucitado. Y todo lo que enseñamos serían simplemente fábulas, leyendas, que no tendrían ningún sentido de enseñarlas. Es más, no tendría ningún efecto en el pueblo creyente. Es más, el cristianismo no sería más que una simple religión si es que Cristo no hubiera resucitado. En contraparte, mis queridos hermanos, gracias a la resurrección de Cristo, podemos también nosotros entender que justamente en aquella muerte y resurrección del Salvador, hoy la humanidad entera tiene una esperanza de vida y vida eterna. Gracias a la resurrección de Cristo hay victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Y Dios justamente nos da esta muestra de su amor y su grandeza a través de la resurrección. La resurrección prueba no solamente que es hijo de Dios, sino que es Dios mismo. Y a la vez que a través de este maravilloso acontecimiento, hoy la humanidad, como bien ya lo dije, tiene una gran esperanza de vida y vida en abundancia, vida eterna. Entonces, mis queridos hermanos, dicho esto, entonces volvemos a lo que dice nuestro texto en el cual hemos leído y vamos exactamente al Evangelio de San Mateo, y allí vamos a encontrar lo que nos dice este evangelista. Empieza narrando el pasaje y dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. ¿Qué nos dice aquí? Primeramente nos habla del día de reposo. Esto, obviamente, en el Antiguo Testamento equivale al día sábado. Pero el día de reposo, mis queridos hermanos y amigos, fue instituido por el Señor mismo con el fin de que el pueblo de Dios tuviera un día de servicio, adoración, meditación, reflexión y sobre todo comunión con su Creador. Fue un día especial para que el pueblo tenga su encuentro con su Creador. Y este era el propósito, pero posteriormente vemos que los líderes religiosos lo convirtieron en una costumbre y lo llenaron de tradiciones y ritos que finalmente tergiversaron el mandamiento del Señor. El Señor había dicho 6 días habrías de trabajar. Nos dice aquí, pasado el día de reposo, el primer día de la semana, el primer día de la semana para el pueblo judío es el día domingo. Ellos podían trabajar de domingo a viernes, pero el 7º día, que era el sábado, tenían que guardarlo para el Señor. Este día era un día exclusivo para el pueblo de Dios. Y hoy también debería ser practicado esto. No es exactamente guardando el sábado, sino dedicando un día exclusivo para el Señor en que el creyente tenga esa comunión con su Señor y con su Creador. Pero vemos ya desde la antigüedad cómo lamentablemente se malinterpretó este mandamiento y vemos cómo hoy el pueblo de Dios inclusive han dejado pasar por alto este mandamiento.
Y de verdad lo guardan, y si lo guardan de manera superficial, a lo cual justamente el Señor había reprendido. Nos dice también que este acontecimiento ocurrió el primer día de la semana de amanecida, mis queridos hermanos. ¿Y qué nos dice? Que vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Curiosamente, los evangelistas narran de diferentes ángulos esta historia. Unos mencionan, Lucas menciona, por ejemplo, a una Salomé, otra mujer más. Juan menciona tan solamente a una sola mujer. Y también vemos que el evangelista de Marcos menciona a dos de ellas. Pero bueno, el asunto es que aquí tenemos a unas mujeres que van a ver el sepulcro, van a ver a aquel que fue sepultado en una cueva, y ellas van con el objetivo, como bien lo vemos aquí, fueron a ver el sepulcro, y allí tenían ellas, estas mujeres hablamos tenían el propósito de ungir al Maestro, como dice el evangelista Marcos. Podemos ver eso en el capítulo 16 de Marcos, y allí entonces encontraremos el objetivo con el cual fueron estas mujeres. Dice Marcos capítulo 16 verso 3, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Aquí vemos que mientras ellas iban hacia el sepulcro, estaban conversando, estaban viendo que tenían un obstáculo por delante, es decir, la piedra con la cual el sepulcro estaba cerrado. Según los historiadores nos dicen que probablemente se necesitaba entre 10 o 20 hombres, algunos dicen hasta 20, para poder mover una piedra inmensa de un peso bastante fuerte, aproximadamente 1 tonelada. Entonces, era obvio que las mujeres no podían mover aquella piedra. Entonces ellas en el camino estaban conversando entre sí, y ahora ¿quién nos removerá la piedra para que podamos entrar y así embalsamar o ungir al Maestro, como lo dice el evangelista Marcos? Este hecho no lo narra, por ejemplo, San Mateo, sino más bien nos dice que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Queridos hermanos, antes de analizar este pasaje o este verso, quiero que primero pongamos nuestra atención en los obstáculos que vieron estas mujeres. ¿Cuáles fueron los obstáculos que estas mujeres vieron? Obviamente tenían la piedra. Ante esto, obviamente, ellas que iban desconsoladas, afligidas y muy tristes porque habían perdido a su Maestro, tenían por delante también un obstáculo. Y yo quiero mencionarte en este día, mi amigo, mi hermano, cuando nosotros caminamos en la vida cristiana, siempre vamos a encontrar obstáculos para ir a encontrarnos con el Señor. En el camino, el enemigo, que es astuto, estará siempre colocando obstáculos, porque él conoce nuestras debilidades y sabe perfectamente en qué puntos flaqueamos. Por tanto, vamos a encontrar obstáculos espirituales en nuestra vida, pero si nosotros nos rendimos, obviamente estaremos fracasando en nuestro objetivo y en nuestro propósito. Hablemos un poco entonces de los obstáculos que podemos ver aquí. Primeramente, hablemos de las atracciones hacia el mundo, que son uno de los primeros obstáculos que nosotros podemos encontrar. Quisiera mencionarles aquel acontecimiento que ocurrió en el Génesis, en el capítulo 16, verso 3. ¿Qué vemos allí? Se nos dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Bueno, estamos viendo, no es el texto, es Génesis 19,
Génesis 19, verso 26. Aquí vamos a ver el primer obstáculo que tiene todo creyente o todo ser humano para acercarse a Dios. En aquella ocasión vemos a una mujer que era esposa de Lot. ¿Y qué nos dice? Génesis 19, 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. ¿Por qué esta mujer se convirtió en una estatua de sal? Que seguramente lo has escuchado algunas veces. Porque ella amaba el lugar donde ella vivía, Sodoma y Gomorra, ciudades pecadoras que cometían transgresiones horribles y ofendían al Creador de los cielos y la tierra. Y aquella mujer, cuando el Señor le dijo a su esposo Lot y a sus hijas que saliera y corriera hacia las montañas sin mirar hacia atrás, pues esta mujer no pudo evitar la curiosidad y sobre todo lo que estaba aconteciendo con aquella ciudad en la cual vivía. Aquí podemos ver un acto de que esta mujer amaba las cosas de este mundo, amaba lo que ocurría en esa ciudad, y tal vez cuando escuchó los truenos, los rayos que venían y las llamas de fuego con que eran azotadas estas ciudades, pues ella sintió curiosidad por saber qué iba o qué estaba aconteciendo. Su corazón estaba pegado a esas ciudades y por eso es que ella volteó. Y ya vemos la consecuencia de la desobediencia a Dios. El Señor o los ángeles indicaron que no debían voltear la mirada hacia atrás. Sin embargo, esta mujer desobedeció y así terminó convertida en una estatua de sal. Las atracciones por el mundo son los obstáculos que todo creyente y toda persona va a encontrar en esta vida. También podemos hablar de la incredulidad. Es otro pecado, mis queridos hermanos, que podemos encontrar también nosotros en la vida. El que es incrédulo se convierte también en un obstáculo para acercarse a Dios, y lo vemos cuando el Señor Jesús lo menciona en el capítulo 13 de Mateo, allá en el verso 58. ¿Qué nos dice entonces? Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿De qué está hablando aquí el Señor Jesús? De la ciudad de Nazaret, de donde provenía el Señor Jesucristo. Recuerden, Nazaret es la tierra de los padres de Jesús. Me refiero a José y María. Jesús había vivido durante muchos años, y cuando el Señor Jesús fue justamente a predicar el reino de los cielos hacia esta ciudad, pues muchos de ellos no creyeron. Inclusive alguien se atrevió a decir, ¿no? De Nazaret puede salir algo bueno. Bueno, la gente siempre será reacia a creer en el mensaje de Dios, en el evangelio, en el llamado del Señor, como ocurrió en este caso cuando el Señor no hizo milagros en este lugar, porque aquella gente no estaba dispuesta a creer en lo que el Señor hacía. En otras palabras, ellos no estaban dispuestos a arrepentirse de sus pecados y voltear la mirada hacia Jesús. La incredulidad será también un obstáculo en la vida espiritual si es que nosotros no creemos en lo que dice la promesa del Señor. Las Escrituras están llenas de promesas para los creyentes. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es creer, aferrarnos en aquellas promesas y esperar que a su tiempo serán cumplidas, como fueron cumplidas muchas de ellas. En cierta ocasión también el Señor mencionó otro obstáculo que es peligroso para acercarse a Jesús. Y esto lo vemos en el caso de aquel joven rico que se menciona también en los evangelios, precisamente o exactamente en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, verso 22. ¿Qué vemos allí? ¿Qué pasó con este joven rico? El verso 22 de aquel texto nos dice: oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué había pasado? Jesús le había dicho: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ahí tenemos otro obstáculo en la vida, mi querido amigo y hermano, que no nos permiten acercarnos a Dios.
Este hombre dice que cuando escuchó de las palabras del Señor, él se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Él no estaba dispuesto a deshacerse de sus posesiones materiales y por tanto no pudo seguir a Cristo porque más bien se fue triste. Quizás fue la única persona que se acercó a Jesús y no obtuvo la respuesta que necesitaba para su salvación. Pero no porque el Señor no se la dio, sino porque él no estaba dispuesto a renunciar a sus riquezas. Y así vemos también, mis queridos hermanos, que el dinero y las riquezas son también obstáculos para acercarnos al Señor. Inclusive el Señor Jesús nos menciona, por ejemplo, que hasta la familia son tropiezos o son obstáculos para seguir a Jesús. El evangelista Lucas en el capítulo 9, verso 59, nos narra allá, por ejemplo, lo que cuesta seguir a Jesús. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Por qué Jesús le dio esta respuesta a este hombre? Porque este hombre cuando le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, pero primero déjame enterrar a mi padre. Vemos que el amor a la familia, no es que tal vez su padre había muerto, quizás podía haber sido eso y quizás estaba a punto de enterrar a su padre, pero no precisamente eso es lo que podemos entender de este pasaje, sino que lo más probable es que tal vez él estaba esperando a que sus padres tal vez estaban enfermos y entonces él esperaba que muriera para poder recién seguir a Jesús. Entonces, mi amigo, mi hermano, ¿qué está siendo un obstáculo en tu vida hoy para acercarte a Jesús? En el caso de las mujeres hemos visto que ellas pensaban de antemano que había una piedra inmensa que no podía ser removida por ellas. Pero lo que ellas no contaban o no veían es lo que nos dice justamente el evangelista Mateo, cuando nos dice que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Ya la piedra había sido removida. Un ángel del Señor, mis amados, mis hermanos, los ángeles siempre han actuado y en muchas ocasiones como mensajeros del Señor trayendo generalmente buenas noticias. Lo vemos, por ejemplo, cuando el ángel del Señor o el ángel anuncia a María acerca del nacimiento del Mesías. Vemos también el ángel fortaleciendo a Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando el Señor estaba angustiado a pocas horas de finalmente padecer la muerte. Y aquí también vemos ahora cómo el ángel del Señor está siendo utilizado, en este caso, para remover la piedra. Entonces, los ángeles están al servicio del pueblo de Dios. Son los protectores, podemos decirlo así, de los creyentes. Y en la gran mayoría siempre fueron portadores de buenas noticias, salvo en algunos casos, específicamente, por ejemplo, cuando el ángel del Señor descendió para destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Bueno, todos ellos, mis queridos hermanos, tienen, como vemos aquí, un propósito en el cual nosotros podemos sacar enseñanzas valiosas. Hubo un terremoto causado por la presencia del ángel. ¿Quiénes percibieron esto? Aparentemente Mateo es el único que menciona esto, no así los demás evangelistas. Pero luego dice que él, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y nos relata algo más, nos dice que el aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, un resplandor que marcaba la gloria de la santidad de Dios. Y ahora vemos la reacción de los guardias. Ellos presenciaron aquello, pero sin embargo se quedaron espantados de temor y quedaron inclusive, dice aquí, como muertos. Probablemente se desmayaron y perdieron el conocimiento ante el resplandor de la luz del ángel que representa la santidad de Dios. Ellos no pudieron ver más,
Solo pudieron ver aquello, quizás sintieron el terremoto y quizás vieron la luz resplandeciente, más no vieron. Pero entonces, ahora en los incrédulos podemos ver que hay temor, que hay angustia, y así es la presencia de Dios para aquellos que persisten en sus pecados. El hombre huye de Dios porque no quiere dejar su vida pecaminosa y no quiere seguir a Jesús ni a su Señor. Entonces viven deleitándose en sus placeres, pero esto, sin embargo, nos da a entender que esta gente tarde o temprano recibirán el justo juicio de Dios. Pero ¿qué había pasado con las mujeres, mis amados? Vemos lo que dice el texto aquí. Mas el ángel respondiendo dice: y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El ángel, menciona a las mujeres: no tengan miedo, no se espanten. Ellas estaban angustiadas, ellas estaban aterradas. La tumba estaba abierta y ahora un ángel estaba a las puertas del sepulcro. Y el ángel las consuela, las fortalece y les dice: yo sé que ustedes buscan a Jesús. Y sin embargo dice: aquel que fue crucificado no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto. Obviamente las mujeres descendieron al sepulcro y pudieron ver allí los lienzos, como nos narra en otro evangelio. Ellos pudieran ver en los lienzos del Señor con el cual fueron envueltos y embalsamados. Aparentemente estas mujeres no sabían que ya Nicodemo se había anticipado y lo había embalsamado y lo había envuelto en aquellos lienzos al Señor Jesucristo. ¿Por qué se hacía esto, mis queridos hermanos? Porque esta era una costumbre egipcia que muy poco era practicado por el pueblo judío. Pero se nos menciona que, por ejemplo, Jacob y José fueron embalsamados en Egipto. ¿Y cuál es el fin de esto, mis queridos hermanos? Pues el propósito es que estos cuerpos se mantuvieran por mucho tiempo en forma en que no se consumieran, ¿verdad? Simplemente como una... ¿cómo llamamos en nuestro contexto? Como algo así, como disecar a los animales. Algo así se hacía con los muertos, pero esto tenía como propósito conservar los cuerpos de los muertos. Y lo hacían generalmente con personas de suma importancia, líderes importantes en su época que fueron llevados para mantener y preservar los cuerpos y así quedar marcados en la historia, podemos decirlo. Bueno, precisamente el Señor no quedó allí en la tumba. Cuando el ángel les dice: no, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y he aquí os lo he dicho. El ángel les dice que vayan y comenten esto a los discípulos. ¿Qué había pasado con los discípulos, mis amigos, mis hermanos? Probablemente ellos estaban encerrados, espantados, turbados, angustiados, porque ya no estaba más su maestro, ya no estaba más su líder. Seguramente ellos estaban con el corazón roto, debido a que quizás se encontraron con pensamientos que no encontraron explicación. Aquel que había pregonado durante mucho tiempo que vendría a salvar a su pueblo. Y como siempre podemos decir, cuando se entristece el alma, el corazón, es porque no hemos entendido las cosas del Señor. Y a veces nos afligimos, y aunque no podemos negar que uno siempre sufre por la muerte de un ser querido, siempre habrá aflicciones, pero también tenemos la esperanza de que si nosotros perseveramos en la fe, un día nos encontraremos con Él. Esa es nuestra victoria en los creyentes, esa es nuestra esperanza, de que un día podremos vernos allá. Entonces ahora vemos que las mujeres, ellas salieron del sepulcro con gran temor y a la vez con gozo, sentimientos encontrados. Vemos aquí, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí el Señor se les apareció en el camino, mientras estas iban, por un lado asustadas, aterradas por lo que acababan de ver,
y saber que no está el cuerpo del Señor. Pero a la vez también tenían gozo porque tal vez no entendieron, pero el ángel dijo que ha resucitado, que Él está vivo. Entonces, en el camino, ahora el Señor Jesús se les aparece y ellas pudieron reconocer, porque se nos dice que abrazaron sus pies y le adoraron. Qué maravilloso es este acontecimiento, mis hermanos, y en este día yo quiero decir, qué bienaventurada, qué feliz, qué alegre es la mujer. Precisamente las mujeres fueron las primeras portadoras del Evangelio que Cristo ha resucitado. En contraparte podemos ver que la primera mujer fue justamente la causante de la caída, porque ella cedió a la tentación y cayó en el pecado y condujo a su marido a caer en el pecado también. Hablamos de Eva, ¿verdad? Fue la causante de la desgracia de la humanidad, pero como que ahora justamente ellas pueden resarcirse de su pecado y pueden sentirse bienaventuradas y felices porque son las portadoras del Evangelio. Cristo ha resucitado. El Cristo del cual predicamos y anunciamos, mi hermano, mi amigo, está vivo, no está en la tumba, sino que adoramos a un Cristo vivo, a un Señor que reina en los cielos, pero que también tenemos la certeza y la seguridad de que un día vendrá por segunda vez, y en aquel día vendrá por los suyos, pero también traerá juicio sobre aquellos que lo rechazaron. Verso 10 dice: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Ahora ven, ellas escuchan del propio Señor las palabras más esperanzadoras que dice el Señor: no tengan miedo, den las buenas nuevas a mis discípulos, a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí yo me encontraré con ellos. Qué maravilloso mensaje que el Señor siempre está yendo a fortalecer a los suyos. Aunque por un momento estaban desanimadas, desalentadas, pero ahora con las propias palabras del Señor seguramente estaban fortalecidas y fueron con toda la fuerza a predicar el Evangelio de la resurrección. Cristo está vivo. Mis amados hermanos, la resurrección de Cristo estaba predicha por el propio Señor Jesucristo. Es algo que ellos no pudieron entender. Ellos no pudieron ver aquello que el Señor les había anunciado durante mucho tiempo, que Él habría de resucitar. Vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, y en el verso 22, se nos habla de que Jesús anunció la muerte, su muerte. Y dice, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y si vamos a Mateo, podemos ver allá que nos dice, por ejemplo, en el capítulo 20, verso 17 al 19, nos dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Cristo había predicho, había profetizado acerca de su muerte. Los discípulos lo escucharon hasta en 2 ocasiones. Sin embargo, ellos estaban totalmente confusos. No podían creer. ¿Cuánto tiempo esperaron para creer, mis hermanos, aquel mensaje? Cuando escucharon que Cristo ha resucitado, recién ellos podían entender que finalmente el Señor había resucitado. Por eso, mi amado hermano, mi amigo, nosotros predicamos a un Cristo vivo, un Cristo que está hoy reinando en los cielos, y que hoy también hay esperanza para ti y para mí. ¿Cuál es el propósito de la salvación, mis amados hermanos? ¿Cuál es el propósito de la resurrección, perdón? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros? Podemos quizás leer un poco de lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios.
Primera de Corintios, capítulo 15, y vemos allí, por ejemplo, lo que el Señor Pablo había predicado a la iglesia de Corinto. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Este es el mensaje de la resurrección de Cristo. Y esto es lo que se predica hoy para la iglesia, para que todos aquellos quienes puedan confiar en Él puedan alcanzar también la resurrección de los muertos. Con la resurrección de Cristo como propósito tiene, mi amado hermano, es que Cristo venció a la muerte. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 6, verso 23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es la muerte y Cristo pagó el pecado. La ira de Dios fue sobre Cristo. Dice también en su carta a los Corintios que por nosotros Dios lo hizo pecado. Por nosotros, tú y yo somos culpables de la muerte de nuestro Señor. Pero gloria a Dios que no se quedó ahí muerto, sino que resucitó, y así Él triunfó sobre la muerte, porque cumplió con todas las exigencias de la ley de Dios. Así que, mis hermanos, si nosotros hemos recibido la paga por nuestros pecados, debemos saber que somos justificados ante Dios. ¿Pero por qué tenemos que ser justificados? Porque la Biblia dice que todos nosotros éramos transgresores a la ley de Dios. Veamos lo que dice Isaías en el capítulo 59, verso 2. Isaías 59, verso 2 nos dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestros pecados nos separan de Dios. Todos nosotros a los ojos de Dios somos pecadores, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. No hay un solo hombre o mujer en este mundo que pueda declararse justo delante de Dios. Todos somos transgresores de Dios. Por eso es que nosotros necesitamos la justificación que es solamente en Cristo Jesús. También nos dice el apóstol Pablo que somos hijos de la ira. Eso lo dice en Efesios 2:3. Somos hijos de la ira. Estábamos bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros pecados nos separan de Dios. Y por eso, mi querido hermano, mi amigo, necesitamos el perdón. Pero para recibir el perdón necesitamos también el arrepentimiento. Antes de recibir el perdón necesitamos tú y yo confesar nuestros pecados, para que así la gracia del Señor sea propicio a nosotros. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Romanos, precisamente en el capítulo 4, verso 25, Romanos capítulo 4, verso 25, nos dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y si vamos al capítulo 5, nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo, mi amado hermano, merecíamos el justo castigo por nuestros pecados. A ti y a mí nos correspondía la muerte,
la condenación eterna. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero vino el Hijo de Dios, humillándose a sí mismo, tomando nuestros pecados, poniéndose en nuestro lugar y siendo azotado por nosotros, siendo crucificado por nosotros. La justicia de Cristo es perfecta para ti, mi hermano. Solo tienes que aceptar aquello que Cristo hizo. No hay nada que tú y yo podamos hacer para agradar o satisfacer la justa ira de nuestro Dios. El hombre no puede hacerlo nada. Por eso tuvo que venir el Hijo de Dios, para tomar nuestro lugar y morir en nuestro lugar, y así cumplir con las exigencias de la ley y satisfacer la justicia de Dios. Dios el Padre castigó en su Hijo tus pecados y los míos. Y gracias a esto hoy podemos decir, justificados pues tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el propósito de la resurrección, mis queridos hermanos. Así que si nosotros creemos y enseñamos acerca de la resurrección, también debemos saber que un día resucitaremos con Él. Así como Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, un cuerpo santo sin pecado, porque este cuerpo corruptible, mi amigo, mi hermano, tiene que perecer. Quizás me acompaña finalmente en el verso 42 del capítulo 15, y con esto podemos entender un poco el propósito de Dios en la resurrección de Cristo. 42 en adelante dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Este cuerpo carnal es un cuerpo pecaminoso, pero tiene que ser sembrado en cuerpo de incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primero hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mi amado hermano, mi amado amigo, que estás viendo y escuchando este mensaje, para todos nosotros, por la resurrección de Cristo, hay esperanza de vida. Y vida en abundancia, vida eterna, porque Cristo padeció por los pecadores. El justo murió por los injustos. En Cristo Jesús tenemos la esperanza. Si tú hoy estás perdido, si tú hoy estás sin esperanza, hoy es tiempo de recordar que la gracia del Señor es también para ti. Y así como Él mismo mencionó en su palabra, cuando habló acerca de la resurrección y nos dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto, mi amigo, mi hermano? Cristo dice que si tú vives y crees en Jesús, no morirás, sino que vivirás eternamente. Alabado sea nuestro Dios, que resucitó a Cristo Jesús de los muertos para vencer al pecado, a la muerte y a Satanás. Ahora somos de Cristo, porque Él nos compró con su preciosa sangre. Que el Señor bendiga su palabra y a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Amén.